Yo soy Alfonso Fernández Labrador, nací en España, pero hace 54 años nací en Nicaragua por segunda vez. Y aquí en Nicaragua hice lo que estudié, educar. Estudié metodología de la educación en la institución La Salle, a la cual pertenecí. Mis exalumnos de León, Jinotega, Managua, Sébaco y Matagalpa se dieron cuenta de que les eduqué mediante la enseñanza. Y muchos de mis exalumnos me han demostrado su agradecimiento patrocinándome mis programas de filosofía, cultura y educación a lo largo de 20 años. Y estos son mis exalumnos que me han acompañado a lo largo de estos 20 años. Gracias. Estimados amigos televidentes, es un honor para mí estar con ustedes y estaremos un rato más o menos largo, quizás unos 40 minutos, en un programa más de filosofía, cultura y educación. Bienvenidos a este programa. Este es un programa especial que alguno quizás podría calificar de un programa baladí, que no tiene valor,
pero sí tiene valor, porque se trata de algo que a mucha gente le molesta. Hay un día fatídico, horrible para algunas personas, y es ese día en que se empiezan a descubrir por primera vez que tienen alguna cana. Ese día es terrible para ellos, es un día fatídico, es un día en el cual su autoestima, el termómetro de su autoestima va descendiendo, bajando y bajando. Pareciera que ellos para ellos mismos y ellas para ellas mismas no son nadie. El termómetro de su autoestima, el día que descubren las primeras canas, ese día su termómetro, bajo el punto de vista de la autoestima, se pone bajo cero, porque empiezan a relacionar las canas con otros temas. Pero hay que acordarse también que no siempre las canas son los que unos piensan, los que unos y unas piensan, porque las canas, amigos, no hacen distinción si es hombre o es mujer. Entonces, no siempre las ideas son como ellos y ellas, con canas incipientes o bastantes o muchas. No siempre las ideas son como ellos las piensan, porque por ejemplo, si caminamos un poquito para atrás, unos 240, 250 años para atrás, en tiempo de aquellos reyes de la corte fastuosa y majestuosa de Francia, francesa, de Luis XIV, por ejemplo, las canas eran señal y símbolo de sabiduría. Entonces la gente de aquel tiempo se ponían pelucas con bastantes o muchas canas, porque efectivamente para ellos una persona que tenía canas era una persona poseedora de una amplia sabiduría. Entonces, aunque fuera apariencia, aquella gente de las cortes majestuosas de aquellos reyes de Francia hacían ostentación de pelucas con canas, aunque la realidad era otra, porque si se ponían pelucas es o porque estaban calvos o porque sencillamente su pelo no era canoso. Entonces, dicho de otra manera, estaban aparentando lo que realmente no eran. Pero claro, la gente, y sobre todo en la época moderna, corre detrás de eso que llaman la eterna juventud. Quieren ser siempre jóvenes, aparentar jóvenes, no solo aparentar, sino realmente serlo. Y las canas, pues para ellos no les da la apariencia de jóvenes, no se las da. Por ahí se dicen varios dichos, varios pensamientos relacionados con las canas. Por ejemplo, sacarle a uno canas, cuando vamos a suponer que una familia, un padre y una madre tienen hijos e hijas que les dan muchos disgustos, entonces la gente habla por ahí y dicen: estos les están sacando las canas a sus papás. O cuando, por ejemplo, en un aula de clase hay un alumno muy indisciplinado, los demás maestros se sonríen y dicen: ve, tal alumno nos está sacando las canas. Hay otro dicho relacionado con las canas
que dicen por ahí, que reza ese dicho, tirar una cana al aire. Cuando uno sale por ahí a parrandear, a divertirse, decimos de él, está tirando una cana al aire. Pero el dicho que más me interesa y que tiene que ver con esto que estoy hablando, que algunos quieren estar siempre en una juventud que podríamos llamar una juventud eterna, que no aceptan nada relacionado con la vejez, pues precisamente el dicho que se relaciona con lo que estoy diciendo es peinar canas. Y entonces ese dicho de peinar canas, pues prácticamente equivale a ser viejo. Y si alguien le ve a uno o a una que tienen canas y se atreve a decirle, se arriesga a decirle, estás ya peinando canas, pues ese o esa se sienten que están entrando a la vejez, o que están en la vejez, o que sencillamente son o es él o ella vieja o viejo. Cuando le dicen a uno, ya estás peinando canas, o uno se dice a sí mismo, ve, yo ya peino canas. Pues la gente, como quiere permanecer en ese ambiente de eterna juventud, y le salen las primeras canas, ese día que uno nota las primeras canas y que se las empieza a arrancar, que dicho sea de paso, dicen por ahí que cada cana que se arranca le salen 10, así que es mejor aceptarlas, aceptar la naturaleza y la vida como viene y no ir en contra, no ir en contra. Porque el que va contra la corriente, pues bueno, ustedes saben lo que pasa. Y con todo ese ambiente horrible que se hace uno cuando nota que le salen las primeras canas, y si hay alguien que todavía le dice, estás peinando canas, ya estás peinando canas. Eso es terrible, es un día fatídico, es un día, como dije antes, que el termómetro de la autoestima baja a una temperatura por debajo de cero. Sencillamente la gente, y sobre todo ahora, relacionan las canas con la vejez. Y no eso necesariamente es cierto, porque ya vamos a decir dentro de un rato que hay jóvenes, a veces a los 20, 18, 22 años, que son jóvenes, sencillamente porque están en la juventud, porque la juventud termina en la segunda juventud, hacia los 30 años, y de los 20 a los 30 años uno está viviendo la juventud, y sin embargo observamos a ellas jóvenes y a ellos jóvenes viviendo la juventud, y hay jóvenes ellos y hay jóvenes ellas que en la juventud son poseedores de un mar de canas. Y cómo se atormenta uno cuando no sabe aceptar la vida tal como es. Bueno, lo que se dice en psicología, la higiene mental. Una persona que no sabe aceptarse como es, pues su higiene mental no camina a como tiene que ser. Y qué horrible, qué día más fatídico, he utilizado el adjetivo de fatídico, ese día en que uno observa que le están saliendo canas y empieza a relacionar las canas con la vejez, lo cual, como digo, no es cierto. Hay viejos, bajo el punto de vista de edad, que no tienen canas, y hay jóvenes, como he estado mencionando, que sí tienen canas, muchas o pocas, y son jóvenes. Y entonces es por eso
Y para el colmo, si hay alguien que le ve que tiene 1, 2 o 3 canas y le dice, ve, ya empiezas a peinar canas. Pues imagínense, en cosa de días, para salir de su tormento, van ahí a los salones de belleza a teñirse el pelo o a darle otro tono para que las canas no se vean, o a comprar tintes, etcétera, etcétera. Yo les quiero decir a ustedes, estimados amigos que nos están viendo en nuestro programa de Filosofía, Cultura y Educación, que hacia los 30 años, sea cualquiera la raza de uno, si uno es, llamémosle, de raza más o menos café o negra, o uno es rubio, hacia los 30 años hay un 25% de las personas, sean hombres o sean mujeres, que ya tienen canas. Algunas, bastantes o muchas. O sea que terminando lo que dije antes, la segunda juventud, ya hay la cuarta parte de los hombres y de las mujeres, el 25%, que por lo menos tienen alguna cana. Así que se hable de que es la raza, es cierto. Los rubios tienden a tener canas antes de los que no son rubios. Que se hable de la herencia, que tiene que ver también con las canas. Se hable de la raza, se hable de la herencia. El hecho es que la cuarta parte de hombres y mujeres, alrededor de los 30 años, ya tienen alguna cana. Y generalmente, como digo, como las canas tienen que ver con la raza y también con la herencia, pues sencillamente los antepasados de uno, sean los padres, sean los abuelos, sean los bisabuelos, probablemente fueron más o menos canosos, y a usted, hijo de esos papás, nieto o bisnieto de esos abuelos o de esos bisabuelos, más o menos le empiezan a salir las canas, como digo, más o menos a la misma edad que a sus antepasados. Sin embargo, les quiero decir que solo, aún con la vejez, un 28 a 30% de la gente llega a tener el pelo completamente blanco. Siempre hay pelos que se conservan en su color original. Que una persona llegue a tener el pelo completamente blanco, 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 todo blanco sin excepción, pues este caso ocurre en un 28 a 30%. De modo que un 70% de la gente que son canosos o canosas, que bueno, son canosos, pero ese 70% también tiene una cantidad de pelo que conserva su color original. Pero seguramente, amigos, algunos de ustedes, porque muchos ya lo saben, pero seguramente algunos de ustedes pudiera preguntar, pero ¿cómo es que se originan las canas? ¿Por qué o cómo se originan las canas? Pues esto es un tema científico que lo vamos a tratar lo más sucintamente y con las palabras más sencillas para que se pueda entender, que por otra parte entenderlo no cuesta mucho. No hay que hacer un gran esfuerzo mental para darse cuenta que la formación de las canas en nuestra cabellera es un proceso natural y científico muy fácil de entender.
En primer lugar, tenemos que decir que el pelo, igual que las uñas, igual que nuestras uñas, son células muertas. Son células muertas. Usted, como lo ha experimentado por propia experiencia de usted, hombre o mujer, le cortan el pelo, ¿qué es lo que siente? Absolutamente nada, 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 nada. Que le corten un dedo, puede pensar lo mismo que le corten, que le hagan una cortada en un dedo, puede pensar lo mismo que cuando le hacen un corte de pelo. No, porque a usted le pinchan con una aguja, con una tijera en su carne, pues siente, pero si le cortan el pelo no siente absolutamente nada. Y entonces estamos diciendo que claro, usted siente dolor en el dedo si le pinchan o le cortan con una tijera, porque son células vivas, y como son vivas, pues sienten, porque la célula es la unidad biológica, viven, es la unidad fisiológica, es la unidad anatómica, en fin, es la unidad biológica, y las células viven. Pero las células que forman nuestro pelo, al igual que las células que forman las uñas, pues son células muertas. Usted se corta las uñas, por ejemplo, una vez a la semana, las uñas de los pies, las uñas de las manos, y no se pone a llorar, porque no siente nada, si se las sabe cortar. Son células muertas. Y precisamente el pelo, células muertas, es una proteína. Esas células formadas de una proteína, por lo tanto tienen nitrógeno, tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen oxígeno y alguna otra sustancia. Pero como proteína, pues tiene que tener eso que tienen todas las proteínas, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y básicamente el pelo está formado por una sustancia de células muertas, repito, que se llama queratina, la queratina. Entonces, esa queratina, las células que forman células muertas, esa queratina, tienen color blanco. Tienen color blanco. De modo, amigos, que ya ustedes van cayendo en la cuenta que si el pelo básicamente está formado por esa sustancia que se llama queratina, y si la queratina tiene color blanco, pues ¿cómo debería de ser el pelo de toda la gente? Pues tendría que ser blanco. Y si no es, pero con el tiempo llega a ser, pues sencillamente el pelo llega a ser blanco porque está detrás de su color natural, que es el blanco. Porque estoy diciendo que está formado el pelo, igual que las uñas, por esa sustancia que se llama queratina, y sencillamente el color de la queratina es color blanco. Les quiero decir algo. La raza que no son rubios, dividamos a la humanidad en rubios y no rubios. 3 meses antes de nacer, la raza que no es rubia, por ejemplo nosotros los latinos, pues generalmente es cierto que hay algunos que son rubios, que llamamos que tienen el pelo rubio, pero generalmente los latinos no tenemos el pelo muy rubio, tenemos el pelo negro, café, en sus diversos matices. Pues la raza que no es rubia, 3 meses antes de nacer, tiene 108.000 folículos. Y de esos 108.000 folículos, pues nacerán 108.000 pelos.
alrededor de 108.000, 110.000 folículos. Hay que tener en cuenta que cuando uno ya cumple de 30 años para arriba, 30, 35 años, pues cada vez que uno se peina, se le caen de 6 a 10 pelos. Así que por eso el pelo se va arralando. Pero continuando con la idea, los que son rubios tienen más folículos que los que no son rubios. Los que no son rubios, acabo de decir que tenemos alrededor de 108.000 folículos y por lo tanto alrededor de 108.000 pelos. Y los que son rubios tienen alrededor de 148.000 folículos, es decir, alrededor de 148.000 pelos. Pero, tanto en un caso como en el otro, en la raíz de las células de cada pelo, esto es muy importante para entender sencillamente por qué uno tiene el pelo de color negro, por qué el otro tiene el pelo de color café, el otro tiene el pelo de color rubio, y por qué uno se va poniendo poco a poco, sobre todo hacia los 30 años en adelante, se va poniendo canoso, le van saliendo canas poco a poco. Estoy diciendo que en la raíz de cada pelo, de cada folículo, hay unas células especiales que se llaman melanocitos. Así como lo oyen, melanocitos. Yo les podría aquí escribir a ustedes la etimología de la palabra melanocito, que de esa palabra se deriva la palabra melanina. Melanina. Tanto la palabra melanocito como la palabra melanina se derivan de un adjetivo griego que significa, que se dice en griego, melas, melaina, melan. Melas para masculino, melaina para el femenino y melan para el neutro. ¿Y qué significa en nuestro idioma, en el glorioso idioma nuestro, el glorioso idioma español? ¿Qué significa melas, melaina, melaina, melan? Pues significa negro. Así que la melanina es una sustancia que está en el pelo de cada persona, que la producen unas células que están en la raíz del pelo, que se llaman melanocitos, que dan color al pelo. Pero, ¿qué es lo que define propiamente el color? Pues les quiero decir, porque dirán ustedes, bueno, pero no es igual el color rubio, el pelo rubio, que el pelo que no es rubio, que el pelo que es café, que el pelo que es negro. Claro que no es igual. Pues les quiero decir que los melanocitos producen dos clases de sustancias, o dicho de otra forma, producen dos clases de melanina, una que se llama eumelanina y otra que se llama feomelanina. La eumelanina le da al cabello, al pelo, el color negro, más o menos café, etc. De modo que ya llegamos a una conclusión de que si usted tiene el pelo de color café, más o menos negro, con negro más o menos intenso, usted en la raíz de su pelo, los melanocitos, esas células que dan el color, le están produciendo eumelanina, porque la eumelanina es una melanina
que da color negro, café, en sus diversos matices. Y si los melanocitos generan o producen feomelanina, la feomelanina es una sustancia que le da a su pelo color rubio. Color rubio, más o menos amarillo, más o menos claro, más o menos rubio, pero da vueltas alrededor de esa palabrita que llamamos rubio. Entonces, usted, bajo el punto de vista científico, ya está bien claro que si su pelo es de color rubio o más o menos rubio, es que los melanocitos le están produciendo a usted feomelanina. Y si su pelo es de color negro, color café en sus diversos matices, es que los melanocitos le están produciendo a usted eumelanina, que es la que da a su pelo el color oscuro, negro, café, etc. Así que dividamos a la humanidad en estos dos grupos. Un grupo que tienen pelo rubio y otro grupo que el pelo no es rubio, es negro, es oscuro, es café, etc. Pero resulta que cuando uno empieza a cumplir los 25, 30, 35 años, óigase bien porque ya estamos llegando a la conclusión, los melanocitos, que son los que producen las sustancias que dan el color al pelo, sea negro, sea rubio, hacia los 25, 30, 35 años, los melanocitos, óigase bien, se empiezan a... Quizás la palabra que entendemos y entienden todos es la palabra, y la vamos a utilizar, la palabra desactivar. Los melanocitos se empiezan a desactivar. Cuando producían muy bien eumelanina y feomelanina, estaban activos, estaban produciendo y le daban color al pelo. Pero llega un momento, y ese momento es hacia los 25, 30, 35 años, como digo, estimados amigos, que se empiezan a desactivar. Y al desactivarse empiezan a dejar de producir eumelanina y feomelanina. Y al ocurrir esto, el pelo negro empieza a dejar de ser negro y el pelo rubio empieza a dejar de ser rubio. Estimados amigos, dicho de otra manera, comienzan a aparecer las canas en la cabellera, en el pelo. Se empiezan sencillamente a peinar canas. Sí, amigos, es la maravilla, si usted quiere negativa, la maravilla de nuestra naturaleza. ¿Y qué pasa? Que cuando los melanocitos se empiezan a desactivar, pues ¿qué es lo que pasa, amigos? Que el pelo empieza a tener su color natural. ¿Y cuál es su color natural? Pues sencillamente el color blanco. Ese es el color natural del pelo, porque ¿qué es lo que dijimos? Sencillamente dijimos que el pelo estaba hecho, y está hecho, no es que estaba. No hay que hablar del pasado, hay que hablar del presente. El pelo está hecho de una sustancia que se llama queratina, y la queratina es blanca. Entonces, cuando los melanocitos empiezan a desactivar, pues al desactivarse, el pelo de cada uno empieza a tomar su color natural, y el color natural es el blanco. Y entonces, estimados amigos, estamos llegando a la conclusión.
Habíamos titulado y hemos titulado esta plática con ustedes el porqué de las canas. Si ustedes han oído algo de lluvia, el porqué de las canas in the rain, pero el porqué de las canas, sencillamente, pues ya sabemos por qué a nuestro pelo le aparecen canas. Sencillamente, porque los melanocitos se desactivan, dejan de producir eumelanina y dejan de producir feomelanina, y el que tenía pelo negro empieza a dejar de ser negro, y el que tenía rubio ya deja de ser color rubio. Se inicia el proceso de teñirse, por así, si se me permite la palabra, de teñirse nuestro pelo de canas. Ahora, si usted pregunta, ¿pero por qué los melanocitos se desactivan? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta. Y esa pregunta están tratando de resolverla muchos investigadores que trabajan para diversas empresas y diversas compañías. Por ejemplo, la compañía Clairol, que desde hace más de 25 años está investigando eso, por qué los melanocitos se desactivan y nos empiezan a salir las canas. Y ellos están investigando la manera como se podría activar a los melanocitos. Porque claro, si usted tiene el pelo blanco, lo tenía rubio, lo tenía negro, pero ahora ya tiene 40 años, los melanocitos se desactivaron y sencillamente usted es medio canoso o canoso, está peinando canas. Pero el día que se descubra, si es que se llega a descubrir, y detrás de ello están muchos laboratorios pertenecientes a grandes empresas, por ejemplo el Clairol, el día que se descubra el por qué se desactivan los melanocitos y el día que se descubra el proceso para activarlos, pues imagínense ustedes, usted que tenía el pelo canoso, le van a activar los melanocitos y no hace falta que vaya a los salones de belleza a teñirse el pelo, no hace falta que compre tintes, nada de eso, sencillamente utilizará el mecanismo para activar sus melanocitos y aquel pelo canoso que no le gustaba a usted, que descubrió en aquel día fatídico en que usted empezó ahí a menear el pelo, a mover el pelo y vio que tenía una cana, pues esos momentos ingratos para usted, esos momentos sencillamente serán momentos de felicidad, porque ya alguna compañía habrá descubierto, y como digo, detrás de ello andan varias compañías que se harán multimillonarias el día que lo descubran y llevarán a la quiebra a todos los salones de belleza que se dedican por ahí a cambiar el pelo de su color natural. Entonces, detrás de eso andan el por qué los melanocitos se desactivan hacia los 25, 30, 35 años y por qué entonces el pelo se pone blanco. ¿Se podrían volver a activar los melanocitos? Está por verse, está por verse. Hay muchos por ahí que dicen que cuando uno tiene el pelo blanco, la virilidad ya no es igual. Que ya uno no es tan hombre o una no es tan mujer, dicen algunos por ahí, cuando ya el pelo es blanco. Se falta de virilidad, se falta de feminidad. Eso no es cierto, no es cierto. Hay un dicho que dice que no porque haya nieve en el tejado
va a faltar el fuego en el hogar. Y ese dicho es muy cierto. Nada tiene que ver el hecho de que uno tenga el pelo blanco, más o menos blanco, que tenga más o menos canas. Nada tiene que ver eso con la mayor o menor virilidad, o con la mayor o menor feminidad. Nada, nada, nada. No porque haya nieve en el tejado va a faltar el fuego en el hogar. No porque a usted se le haya teñido el pelo de blanco le va a faltar el fuego en el hogar. Ustedes entienden bien lo que quiero decir. Estimados amigos, el porqué de las canas. Yo creo que ahora, con esta plática que hemos tenido con ustedes, ya todos saben el por qué nos salen canas. ¿Por qué nos salen canas? Si nuestro pelo naturalmente tendría que ser blanco si no fuera por los melanocitos que producen melanina y que le dan color a nuestro pelo. Eumelanina, color negro más o menos negro. Feomelanina, color rubio o más o menos rubio. Pues ya sabemos por qué nuestro pelo no es blanco. Y sabemos también por qué nuestro pelo, no siendo blanco, vuelve otra vez a su color natural, que es el blanco. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando uno tiene 25, 30, 35, 40 años, los melanocitos se empiezan a desactivar y eso es lo que le da el color blanco a nuestro pelo. Estimados amigos, les saludo desde este programa El porqué de las canas. El porqué de las canas, un programa más de filosofía, cultura y educación. Gracias, buenas tardes. Yo soy Alfonso Fernández Labrador. Nací en España, pero hace 54 años nací en Nicaragua por segunda vez. Y aquí en Nicaragua hice lo que estudié, educar. Estudié metodología de la educación en la institución La Salle, a la cual pertenecí. Mis exalumnos de León, Jinotega, Managua, Sébaco y Matagalpa se dieron cuenta de que les eduqué mediante la enseñanza. Y muchos de mis exalumnos me han demostrado su agradecimiento patrocinándome mis programas de filosofía, cultura y educación a lo largo de 20 años. Y estos son mis exalumnos que me han acompañado a lo largo de estos 20 años. Gracias.